have. My mind told me I should proceed with caution, but my heart said go ahead and make a bid on that. And I said, hey pretty lady, won't you give me a sign? I'd give anything to make you mine, oh mine. I'll do your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have her, she's a one of a kind. Hi, my name is Manuel de Jesus Morales. I'm 20 years and I'm studying the CAP of the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. In the veterinary career, we have a lot of interesting classes. For example, morphological fundamentals of domestic animals, biochemistry basis of domestic animals, learn to learn, computation, English, and multicultural Mexico. My name is Kevin Carmona Miranda. I'm 19 years old. Actually, I'm studying veterinary medicine at the Instituto de Ciencias Agropecuarias of the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. In my career, I learned the general anatomy of domestical species and analyze the function of the organism's process. Hello, my name is Amirami Montiel. I am 19. I study in the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, the career of veterinary medicine and zootechnic, in the subject that we study as morphological fundamentals of domestic animals. Hi, my name is Clemente Martinez. I'm from Progreso de Obregón. I'm 19. I study in Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo in the Instituto de Ciencias Agropecuarias. I study veterinary medicine. In my career, I study the general anatomics of the animals. In my subject, anatomical fundamentals of the domestic animals, we which observe structural compositions, living cellular of organs and tissues. Hi, my name is Jennifer Rodriguez. I am 19. I am from Hidalgo. I am a student of the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, of the Instituto de Ciencias Agropecuarias, where I study veterinary medicine and zootechnic. My career have subjects as biochemistry, morphological fundament, among others. In biochemistry, we can learn pH substance and microscopic observation methods and metabolic route. Hi, my name is Arimel Mejia. I'm studying veterinary medicine. With this project, we try to learn more about the vines and their characteristics. Especially we are interested in their origin, culture and social impact, morphology and biochemistry characteristics. With this in mind, our team hopes this project will be interesting for you. So, let's go to start. Tradicionalmente en México, a los pequeños rumiantes u ovinos se les considera una especie para productores menores, es decir, aquellos que cuentan con recursos económicos e infraestructura limitados, alejados por ende de la asistencia técnica y tecnológica. Sin embargo, en últimas fechas, la mirada nacional ha sido atraída por la producción ovina, ya que representa un área de inversión para diferentes flujos de capital financiero, generando de esta manera una producción pecuaria viable. Desafortunadamente, aunque este tipo de producción pecuaria genera gran interés, se ha de señalar que hoy día la ovinocultura mexicana, pese a ser un nicho de mercado en varios puntos del país, se desarrolla a través de rebaños con índices de producción deficientes, además de bajas proyecciones empresariales. Punto aparte es cuando este tipo de actividad funge como un elemento importante y beneficioso para la economía del campesino de escasos recursos, que se apoya del sistema pastoril extensivo, es decir, aquel que se vale de áreas aledañas a los lugares de vivienda para el pastoreo, lo que representa una baja inversión en alimentos y logra convertir al ovino en una fuente de sustento. De tal manera que este tipo de producción a pequeña escala nos hace recordar la época colonial, periodo en el que gracias a la introducción de este tipo de especies por parte de los evangelizadores españoles, logró el desarrollo de lo que hoy podemos reconocer como el germen de nuestra ganadería mexicana,
en la que además de los caballos y bovinos, hemos de considerar a estos pequeños rumiantes como personajes estelares de aquella incipiente ganadería novohispana. El producto más relevante en la cría ovina es la producción de carne destinada al consumo humano. Durante los últimos 10 años, la producción de carne se mantiene en constante aumento. En México, el inventario se ha mantenido prácticamente estable desde el año 2005 al 2013 en aproximadamente 6 millones de cabezas. En esta gráfica se muestran los estados de mayor inventario en la producción de cabezas ovinas, que son México, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Su producción ha disminuido en aproximadamente 80 millones en estos años. En el 2007 se registra una mayor producción. En Hidalgo la mayor proporción se ubica en el distrito de Pachuca, seguido por Mixquiahuala y Tulancingo, quienes en conjunto representan más del 90% del inventario estatal. El consumo de carne de ovino en México es mayormente en barbacoa, así se consume el 95% y como subproducto se usan la piel y la lana. La engorda de estos animales en su gran mayoría debe ser mediante forrajes o pastoreo. Los animales manejados bajo este último sistema tienen mayor aceptación por parte de los barbacoyeros y los consumidores. Una vez que el borrego alcanza condiciones óptimas para su venta, el proveedor tiene 3 canales de venta: en los tianguis de Actopan, Ixmiquilpan y Tlahuelipan, en restaurantes y en barbacoyeros, quienes obtienen un rendimiento del 50% de carne de canal y el 25% de carne en barbacoa. Asimismo, no debemos olvidar que la especie ovina también puede ser aprovechada en la producción de leche, y pese a que en México no se manifiesten como sucede en Asia, Europa y África, también existen índices de aprovechamiento de la leche ovina para la producción de queso. Los carbohidratos fibrosos, como la celulosa y hemicelulosa, pueden representar la fuente más importante de energía para los rumiantes. Además, son necesarios para estimular la rumia, aumentar el flujo de la saliva hacia el rumen y estimular las contracciones ruminales. Cuando los carbohidratos de la dieta entran al rumen, son hidrolizados por enzimas extracelulares de origen microbiano. En el caso de los carbohidratos fibrosos, la acción de las enzimas bacterianas libera principalmente glucosa y oligosacáridos hacia el líquido ruminal. Estos productos no son aprovechados por el rumiante, son rápidamente metabolizados por la microbiota ruminal. Las exosas tales como glucosa, fructosa, galactosa entran a la ruta metabólica de la glucólisis anaerobia, la cual da como resultado 2-NADH más H, 2 ATP y 2 moléculas de piruvato. El piruvato es el intermediario universal en la síntesis de los AGV. La óxido de reducción de piruvato, seguida por una descarboxilación, conduce a la formación de acetilcoenzima A, que a su vez se transforma en acetato. El butirato se forma por condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima A y el propianato tiene 2 vías de formación, a partir del succinato y del ácido láctico. El piruvato es el intermediario universal en la síntesis de los AGV. La oxidorreducción de piruvato, seguida por una descarboxilación, conduce a la formación de acetilcoenzima A, que a su vez se transforma en acetato. El butirato se forma por condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima A y el propianato tiene 2 vías de formación, a partir del succinato y el ácido láctico. Los ácidos grasos volátiles son compuestos de cadena carbonada corta, productos de desechos metabólicos anaeróbicos de los microorganismos, que pueden ser convertidos en glucosa y en ácidos grasos creados por las bacterias ruminales. Existen diferentes tipos de ácidos grasos volátiles: ácido fórmico, acético, propiónico, butírico, entre otros. El ácido acético es oxidado en los diferentes tejidos del organismo para generar ATP. Es la principal fuente de acetilcoenzima A para la creación de lípidos de reserva y grasa de la leche. El ácido propiónico es transformado en glucosa por medio de la gluconeogénesis en el hígado. El ácido butírico es absorbido en forma de ácido beta-hidroxibutírico, el cual es oxidado en los tejidos para generar energía. El rumen contiene una gran variedad de bacterias. Casi todas son anaerobias no esporuladas, anaerobias facultativas y ocasionalmente se detectan anaerobias que forman esporas. La densidad bacteriana va de 10 billones a 100 billones por mililitro de contenido ruminal y se reconocen alrededor de 250 especies. Las diversas clasificaciones actuales se basan principalmente en los sustratos utilizados y en los productos principales de la fermentación. Por ejemplo, las bacterias celulolíticas. Estas bacterias tienen la habilidad bioquímica de producir celulasas, enzimas que pueden hidrolizar la celulosa. También pueden utilizar celobiosa y otros carbohidratos. En este caso, nos enfocaremos en una bacteria celulolítica, la Fibrobacter succinógenes. Esta es una bacteria ruminal que tiene una forma de bastoncillos y es estrictamente anaerobia.
puede degradar eficientemente las paredes celulares de las plantas, por lo tanto, ha sido ampliamente estudiada por su participación en la adherencia y digestión de las paredes celulares. También se conoce por producir una variedad de enzimas fibrolíticas en el rumen. Esto es importante en la degradación de celulosa. El glucógeno no se utiliza como almacenamiento de energía en Fibrobacter succinógenes, ya que no es capaz de soportar el hambre de nutrientes, es decir, el glucógeno no se degrada y almacena simultáneamente como ocurre en la mayoría de las bacterias. Los estudios también revelaron que la Fibrobacter succinógenes posee hidratos de carbono solubles en exceso, tales como glucosa o celobiosa promueven su muerte bacteriana, pero la celulosa no lo hace. Las células eucariotas del ovino no pueden aprovechar directamente el aporte energético de la glucosa, ya que estas moléculas son degradadas y utilizadas por los microorganismos presentes en el rumen. Por lo tanto, el sistema nervioso del rumiante necesita de otro mecanismo para sustentar de glucosa a todas las células del organismo. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de biomoléculas que no son glúcidos, por ejemplo el propionato. Esta vía metabólica es activada por medio de la señalización celular de tipo endocrina por la hormona glucagón. Esta es sintetizada en el páncreas para después llegar al hígado a través del torrente sanguíneo, donde se unen a receptores específicos en la membrana celular de los hepatocitos. Los receptores a su vez sufren un cambio conformacional en su dominio citoplásmico. Esta conformación hace posible que se unan a una proteína G, una fosfatasa, que reemplaza la molécula GDP por una de GTP. Esto a su vez modifica la proteína liberando su subunidad alfa, que desencadena una cascada de reacciones que acabará con la formación de glucosa. Los ovinos son mamíferos cuadrúpedos ungulados domésticos, pertenecientes al suborden de los rumiantes, cuyo aparato digestivo comprende los órganos encargados de la recepción, reducción mecánica, digestión química y absorción del alimento sólido y líquido, así como de la eliminación de los residuos no absorbidos. Consta del tracto alimentario o tubo digestivo, el cual comprende desde la boca hasta el ano, y ciertas glándulas anexas, como las glándulas salivales, páncreas e hígado, las cuales poseen ductos que se abren hacia el tubo digestivo. Las partes constituyentes del tubo digestivo del rumiante, en orden anatómico funcional, son boca, faringe, esófago, 3 proventrículos, llamados rumen, retículo y omaso, un estómago verdadero o abomaso, intestino delgado y finalmente intestino grueso. La constitución histológica del estómago del rumiante se compone de proventrículos como rumen, retículo y omaso. Estos están revestidos por una mucosa glandular cuyo epitelio es plano estratificado, mientras que el cuarto, llamado abomaso, es la porción glandular más similar al estómago simple de las demás especies. Sin embargo, nos enfocamos en el rumen. Él se caracteriza por tener papilas en forma de lengüeta, asimismo un epitelio simple estratificado que realiza 3 importantes funciones: protección, metabolismo y absorción. El estrato córneo varía de grosor desde 1 a 2 células o de 10 a 20. El estrato granuloso presenta un grosor de 1 a 3 células que son aplanadas, cuyo citoplasma posee gránulos queratohialinos. En cuanto al estrato espinoso, está conformado por células poliédricas ligeramente grandes, mientras que sus células adyacentes estarán conectadas a través de numerosos desosomas. Los ovinos son mamíferos que, como todo rumiante, presentan un tipo de digestión específica, especializada en consumir y degradar material vegetal fibroso gracias a la existencia de 2 proventrículos que constituyen una cámara de fermentación continua donde una gran población microbiana vive en simbiosis con el rumiante. De esta manera, el hospedero le ofrece un nicho ambiental favorable con un suministro continuo de alimentos y remoción de productos finales, mientras que los microorganismos proveen un servicio digestivo que proporciona grandes cantidades de energía disponible para el ovino. El producto final de los procesos fermentativos ruminales son los ácidos grasos volátiles, los cuales son absorbidos a través de la pared del rumen en un ambiente líquido amortiguado y próximo a la neutralidad, al mismo tiempo que se eliminan continuamente productos solubles de dicho proceso. Los rumiantes se caracterizan por masticar poco durante la alimentación, por lo que necesitan el proceso de la rumia para aprovecharlo. La rumia consiste en regurgitar, masticar y volver a tragar el alimento. De esta forma, muele o tritura dicho alimento para permitir el contacto de este con los microorganismos. El rumen presenta contracciones que sirven para mezclar el alimento, eliminar los gases y permitir el avance del alimento hacia los demás proventrículos. Se identifican las contracciones primarias y secundarias.
Al terminar una contracción primaria, se inicia la secundaria para formar un ciclo que se repite 1 a 3 veces por minuto. El contenido ruminal en ovinos es aproximadamente de 4 a 6 kilos. Los productos de la fermentación se acomodan en 3 capas dependiendo de su gravedad específica, las cuales son la capa gaseosa. En ella se encuentran los gases producidos durante la fermentación. Capa sólida. Está formada por alimento y microorganismos flotantes. Y la última, que es la capa líquida, que contiene líquido con pequeñas partículas de alimentos. Los alimentos con buena digestibilidad pueden tardar alrededor de 30 horas. Durante la fermentación, las macromoléculas de alimentos se degradan constantemente a moléculas más pequeñas y los microorganismos proliferan. El rumen junto con el retículo forman una cámara que mantiene un ambiente favorable para la fermentación anaerobia. Para que la fermentación se lleve a cabo de manera óptima, necesita ciertas condiciones para desarrollarse, con las cuales pueden ser: el rango de temperatura debe ser de 39 a 40 grados, la osmolaridad debe ser cercana a los 300 moms, un pH de 5.5 a 7, y la remoción de desechos no digeribles. El rumen y el retículo se encargan de realizar la remoción de desechos y microorganismos a través de un patrón complejo de contracciones que se origina en el retículo, o también llamado eructo. Las contracciones del retículo y rumen también participan en dicho proceso. Debido a la fermentación ruminal, se producen diferentes gases, cerca de 5 litros por hora en ovinos. Estos son eliminados a través del eructo. Con este proyecto, concluimos que el ovino tiene una participación importante en producción de carne y otros productos, haciendo al estado de Hidalgo uno de los principales productores de cabezas de ovino. Con esto obtuvimos conocimiento anatómico general de la especie, enfocándonos en uno de sus proventrículos, el rumen. Asimismo, abordamos histológicamente su epitelio y células que lo conforman. Este proventrículo desarrolla importantes funciones dentro del ovino, como son la degradación de alimentos con base a la fermentación que éste produce y así tener una absorción de nutrientes.